Vamos entonces con los comentarios del ingeniero José Blandón Castillo. Buenos días, Fernando. Buenos días. Bueno, un día lleno de historia, pero también lleno de hechos nuevos. De hecho, muy nuevo, exactamente. Voy a dar un par de noticias internacionales para entrar en lo nacional, en la repartidera de los jamones nacionales. Y horas de pan de rosca. Y pan de rosca. En el plano internacional, les señalo que ya Alemania identificó al tunecino como el posible autor del atentado. Pero las consecuencias políticas de lo que ocurrió, de esta tragedia en Alemania, es que la popularidad de la señora primera ministra y canciller Angela Merkel ha venido en caída libre. Y los movimientos de ultraderecha comienzan a surgir con fuerza en Alemania, oponiéndose a la migración. Esas son las consecuencias de lo que ocurre en esto. Y decían los dirigentes políticos alemanes que lo peor que le puede ocurrir a Alemania es que surja un Trump. Y va en camino a eso. Esto está en desarrollo. Recuerda que hay elecciones el próximo año en Alemania. La señora Merkel es candidata, se candidatiza. Ella es, digamos, hoy el pivote de la unidad europea. Ella. Sin ella se va a romper. Bueno, Alemania a la larga es la locomotora europea. Es decir, todo el mundo es un vagón de cola en ese tren. Ellos son los que son. Ellos son los que son. En la Unión Europea. Pero todo esto también impulsó a Marine Le Pen, una conocida suya. Marianne Le Pen. A que como campaña para sus elecciones, que son ahora en mayo del 17, que estamos a la vuelta, ella propone que Francia se salga de la Unión Europea. Con ese nuevo discurso, muy parecido al discurso nacionalista de Trump, y se va a convertir en una dura rival de la derecha, porque el Partido Socialista no le veo ninguna oportunidad en estas elecciones que vienen. De manera que el mundo de los nacionalistas y de los antiglobalistas ya sigue ganando terreno en Europa, y esto es interesante. Mientras en los Estados Unidos continúa la guerra mediática entre el señor Trump y los grandes periódicos y televisoras de los Estados Unidos, que están tratando de influir para que la agenda, presetearle la agenda al presidente, entre las cosas que están impulsando esta confrontación con Rusia que les señalaba ayer, con el interés de mantener toda una estructura militar dirigida siempre a tener un enemigo visible. Eso es lo que yo le he venido hablando de los organismos de inteligencia en Alemania. Gran parte de los problemas que se confronta la señora Merkel es porque los organismos de inteligencia sabían de la existencia de este tunecino. Habían sido advertidos de que tenían que deportarlo y no lo deportaron. Mire todo lo que está pasando. Y te recuerdas en septiembre los atentados contra las torres. Los Estados Unidos, los organismos de inteligencia, por no coordinarse entre ellos, sabían que estaba en marcha un plan. Sabía que incluso quiénes eran los 20. Y no tuvieron la capacidad, sus organismos de inteligencia, de detenerlos a tiempo. De manera que a veces uno se pregunta, lo que hemos trabajado mucho con estos organismos de inteligencia, sabemos su gran incapacidad para mirar las cosas cuando son tan obvias. Así que no le preste mucha atención a esto de los aparatos de inteligencia. La inteligencia que funciona es la inteligencia que tiene la capacidad de poner en comunicación a quien dirige con los acontecimientos que están ocurriendo. Bien, eso en el plano internacional. En el plano nacional, quiero en primer lugar, Fernando, destacar la manifestación de ayer en respaldo a la Estrella de Panamá y al periódico El Siglo, al grupo GES. Quiero destacar lo siguiente. Fíjate que eso ocurre un día antes del aniversario de hoy, porque hoy se confirmó el rechazo de los tratados Filo-Hines. Y esto para que el embajador de los Estados Unidos entienda. Esto es un país que hace par de días, para decirlo así en términos de perspectiva de lo que es el tiempo, estaba luchando a brazos partidos con el colonialismo que representaban ellos. Y por eso que hay una gran oposición en Panamá a lo que se ha hecho contra la Estrella de Panamá y El Siglo. Pero que lo que me llama la atención es que en esa marcha estaba toda la policromía de la sociedad panameña, empresarios, trabajadores, intelectuales, periodistas,
partidos, ¿no así? ¿Y por qué? Porque las causas nacionales, y Panamá es un ejemplo de lo que son causas nacionales, despiertan lo mejor de nuestra patria. Y yo quiero señalar que la marcha de ayer me llenó de entusiasmo en el sentido de ver al país cuando se une por causas nobles, y la libertad es una de ellas. La libertad es una de ellas. Cuando tú pierdes el miedo a luchar por la libertad, es cuando has ganado tu libertad. Entonces, y eso lo decía Mandela, cuando tú vences tus miedos, tú eres invencibles. Entonces, este acto de ayer, en solidaridad a la Estrella de Panamá y el Siglo, constituye un ejemplo de lo que debemos hacer los panameños frente a las causas nacionales. Y yo saludo a todos los panameños y panameñas que asistieron y a los que no pudieron asistir, porque frente a este atentado a la libertad de expresión, porque sí hay un atentado a la libertad de expresión, mi querido Rubén Blades, sí lo hay, y a la libertad de empresa, y además a la soberanía nacional, y a los derechos humanos. O sea, el poder internacional es esencialmente antidemocrático cuando se trata de este tipo de cosas. ¿Cómo ustedes lo pueden juzgar sin presentarle sus pruebas? ¿No? Ya tú estás condenado, pues. Entonces, creo que este acto es una especie de ejemplo de lo que debemos hacer. Y quería solicitarle a todos los panameños y panameñas que también elevemos a categoría de lucha por la libertad y lucha por el país este ataque brutal de lo que está siendo objeto nuestra plataforma de servicios. Esto es un poco lo que nos pedía el ministro de Economía, ¿se acuerdan? En la conversación que tuvimos con él. Tenemos que elevar el nivel de conciencia de nuestro pueblo a entender que los ataques desde afuera a Panamá, a su centro financiero, a nuestras estructuras, no son un ataque a Varela, son un ataque al país. Como consecuencia, y Varela también debe entender, fíjese lo que pasó ayer. Ahí estaban todas las fuerzas políticas del país y las fuerzas sociales sin banderías político-partidarias, sino poniendo un elemento de unión como la libertad de expresión, la libertad empresarial, la dignidad al frente. Son cosas abstractas, pero esos son los símbolos que mueven a los países del mundo. Y fíjense que ocurre un día antes de lo que señalaba usted con toda justeza, de esa gran jornada de la lucha contra los tratados, y esos tratados que los Estados Unidos querían poner en Panamá, ¿sabe lo que querían decir? Establecer 100 bases militares en forma permanente, a perpetuidad en este país. Y la juventud de ese momento lo rechazó y creó la conciencia para toda esa jornada que después de los 50, los 60, y que culmina en el 64 y que rompen el círculo de la negociación, de la revisión de los tratados para entrar ya a la abolición del proceso, da paso a lo que ustedes tienen hoy. Muchos jóvenes no conocen que aquí había una policía norteamericana que te detenía, te hablaban en inglés y te llevaban a cortes en inglés. No al corte inglés, sino a tribunales norteamericanos que te juzgaban en un lenguaje que tú no conocías. Y con unas reglas que... Y con unas reglas que no eran las panameñas. Bueno, eso existió aquí, esa colonia estaba aquí, señor embajador. Y está en nuestra piel, ese sentimiento anticolonialista. Pero eso no nos impide a nosotros, de tener a los Estados Unidos como un aliado estratégico. No. Lo que exigimos de ellos hacia nosotros es respeto. Y nosotros hacia ellos respeto. O sea, las relaciones tienen que ser de respeto. Yo cada vez que oigo al embajador referirse en términos, bueno, tú lo que tienes que hacer tal cosa, está interfiriendo en nuestros derechos, en nuestra libertad, en nuestra independencia como nación, y no veo ninguna autoridad que le llame la atención. Bien. Es en el plano internacional. Y recuerde, incluso, acabas tú de señalar esta discusión que se dio en Francia con el caso Dreyfus. Es bueno que ustedes se lean ese libro. ¿Qué acusas? Yo acuso, de Emilio Solá, que es uno de los grandes testimonios del poder de la palabra para demoler toda una sarta de mentiras. Y Solá demostró lo que continuamente nosotros vemos por aquí en los casos. La esencia de la mentira es la formación de información, es la información incorrecta, falsa. La mentira, su esencia es que ella está formada de información falsa. Esa es la esencia. Y aquí hay gente que está juzgada con información falsa. En el caso de la Caja de Ahorros,
siempre lo traigo porque todas estas cosas tienen unas cosas que se llama una concatenación, están armadas. Por eso que la lucha por la libertad es tan importante. Yo no puedo pedir los derechos humanos para mí solo. Los derechos humanos son para todos. Mis amigos, mis adversarios, mis aliados o mis contrincantes. No hay derechos humanos para un grupo y para otros no. En el caso de Jason Pastor, de Francolini, incluso el caso del señor Pérez, que son diferentes, se le están violando sus derechos humanos. Y eso es lo principal que tenemos que poner. ¿Usted no le gustaría que a usted le hagan lo mismo? Entonces, todas estas luchas son las que elevan la conciencia de los pueblos y lo que da la razón de la vida. O sea, si usted no tiene libertad, usted no tiene nada, aunque tenga millones, aunque viva en lujo, usted no tiene libertad, usted no tiene nada. Y eso es lo que está luchando. Por eso me gusta mucho la lucha de ayer, esa marcha que puso a todo el mundo. Y que tiene la simpatía popular. No se engañen. Y yo creo que el gobierno debería utilizar ese esfuerzo, ese jalón, para hacer de la lucha de la defensa de nuestra economía, de nuestro modelo económico, una lucha de carácter nacional, más allá de las diferencias que nos puedan unir o llevar con el gobierno actual, con las fuerzas políticas, etcétera, poder lograr como cosa fundamental para este fin de año e inicio un modelo de conducta política que ponga realmente el país primero, de verdad. Eso es importante para nosotros y ojalá, a unos días de la Navidad, los jueces se definan sobre estas detenciones y no solamente estos casos. Hay miles de panameños y panameñas que están detenidas sin un proceso, pudriéndose en la cárcel, seres anónimos, ¿no? Pero son seres que en sus casas hay madres, hay padres, hay hijos que reclaman su presencia y sobre todo en noches como estas que vienen. De manera que hay que tener conciencia. No se puede tener conciencia de las fiestas de este tipo si no tenemos conciencia social del daño que hacemos a la célula fundamental de la sociedad, que es la familia, cuando cometemos actos injustos. Y así como en aquella ocasión nuestros jóvenes rechazaron el tratado y como Emiliano Zola en otro país defendió a alguien que estaba condenado injustamente, así nosotros tenemos que salir a la defensa de los derechos de los panameños. Hay otro tema, Fernando, que está en el debate, que es el caso de Odebrecht. Y quisiera hablar sobre un poco sobre estas cosas. En primer lugar, yo noto como un sesgo en la información que se está dando sobre estos temas. En Brasil no hay una investigación contra Odebrecht solo. Hay una investigación sobre un caso que incluye a múltiples empresas brasileñas. Andrade Gutiérrez, AOS, para mencionar algunas. Múltiples empresas que han llegado a acuerdos con la Fiscalía brasileña, ¿no? Para resolver el problema judicial en que estaban metidos por el caso particular de Petrobras, en el caso de Lavallato. Y hay otra serie de investigación que se han abierto como consecuencia de eso. Eso es lo primero que tenemos que decir. Gran parte de las investigaciones con países extranjeros se dieron porque se alegaba que el Banco de Desarrollo brasileño había sido utilizado como plataforma, en este caso por el presidente Lula, para impulsar contratos a varias empresas, entre ellas Odebrecht, en países como Angola, Perú, República Dominicana, Cuba, Venezuela, en estos países. Y había otros en los que se alegaba que se había hecho algunas transacciones indebidas y fuera de la ley. Caso Panamá, etc. A lo largo de un periodo, no del 2014, a lo largo de un periodo, 2001-2016. Fíjese lo que le voy a decir. Estos acuerdos a los que llegó Odebrecht con la Fiscalía y con los Estados Unidos provocaron de inmediato, primero se acordó que se tenía que pagar una multa general, una multa de 2.000 millones y tantos millones, 2.100, no tengo la cifra exacta. Y de pronto, ¿es pagar esto para una corporación como Odebrecht la quiebra? No, porque esto es una corporación que tiene más de 12.000 millones en activos. Esto pasa comúnmente
Usted no se da cuenta cuando a los bancos los multan por miles de millones de dólares. Por lo mismo. Por lo mismo. Por lo mismo. Esto es una cosa que se ocurre con frecuencia en el mundo capitalista. Las empresas de medicina, las tabacaleras, las de auto, Samsung. Eso ocurre normalmente. ¿Qué hace? Pagan, ¿no así? Se recomponen y entonces vuelven al mercado. Odebrecht no solo fue condenada a esta multa, sino comprometida a cambiar sus normas de hacer negocios en el futuro. Bajo la administración de una especie de contralor internacional que tiene que vigilar todas sus formas de hacer negocio. Pero a raíz de este acuerdo, la calificación de riesgo de Odebrecht subió. Claro. O sea, salió de la incertidumbre y entonces viene la interrogante. Bueno, ya Odebrecht quebró en Panamá. Odebrecht no va a quebrar en Panamá ni en ningún lado. Odebrecht lo que va a hacer es que va a reestructurarse, ¿no así? Como se va a reestructurar la Samsung, por ejemplo, para darle un ejemplo. ¿Y qué debemos hacer nosotros frente a eso? Yo no tengo todavía copia de los acuerdos, voy a tenerlos en los próximos días y yo le prometo que vamos a analizar esto aquí. Pero tenemos que hacerlo en el marco de la afirmación correcta, no en la especulación. ¿Por qué? Porque ciertamente aquí hay proyectos en desarrollo que a nosotros nos interesa, o a nosotros no nos interesa que se termine el Metro 2. Nos interesa que se termine el Metro 2, o queremos paralizarlo. O la terminal de Tocumen. O la terminal de Tocumen. O Colón. O Colón, por ejemplo. O los proyectos que hay andando aquí. Entonces nosotros tenemos que mirar esto con objetividad y no con el morbo que queremos ponerle. No, si aquí lo que estamos correteando es el gobierno Martínez. No, aquí hay una investigación abierta y hay que ver. Ahora, fíjense las cosas legales que hay que definir. Uno, este acuerdo, ¿qué impacto legal tiene y qué implica para Brasil y los Estados Unidos? ¿Pueden ellos entregar información sobre la base de un acuerdo de confidencialidad a Panamá? Yo no sé. Claro. ¿Puede la Procuraduría de Panamá actuar sobre un acuerdo que ya finiquita y que le permite a Odebrecht, como a las otras compañías que llegaron a este acuerdo, como Andrade Gutiérrez, licitar en su propio país y en los Estados Unidos? Esto es parte del acuerdo. Y nosotros queremos cerrar todo esto por intereses políticos. Entonces por eso yo le digo que en esto hay que actuar con mucha madurez. La primera cosa que tenemos que hacer es mirar qué fue el acuerdo, cuál es la base jurídica de ese acuerdo, cuáles son las implicaciones que podemos hacer, qué pueden hacer nuestras autoridades. Porque ahora comienzan las presiones contra el Ministerio Público para que comience a actuar. El Ministerio Público, en este caso y en todos los casos, solo puede estar en el marco de la ley y la Constitución. ¿No? Entonces hay gente con agenda aquí muy concreta en este tema. Gente que está afilando los machetes. Y cuidado que corta la cabeza que no es. Entonces, yo lo que quiero plantearle con todo esto es que todavía la información es fragmentada para que podamos emitir un juicio. Entonces, el juicio tiene varios componentes. El componente jurídico, que lo tiene que tomar el Ministerio Público. El juicio de la opinión pública, que es la que estamos haciendo nosotros, que usted pueda entender. No es que no discutamos este tema, no. Si hay investigaciones que hacer y hay pruebas que hacer, hay que hacer las investigaciones. No hay duda de eso. Pero lo que no podemos salir es a la historia de cazafantasma, ¿no? Esto ya demuestra corrupción en la administración pasada. No, todavía está en desarrollo cuáles son las pruebas que tiene y si nosotros podemos utilizar esas pruebas y si no la entrega, ¿qué podemos hacer? Porque todavía en el acuerdo no se menciona ningún nombre. No hay ningún nombre. Entonces, ya este acuerdo sella una reestructuración de Odebrecht como de otras empresas, no solamente Odebrecht. Hay cantidad de empresas que ya están haciendo este tipo de acuerdos que son comunes en el mundo capitalista. Usted vio la reestructuración de Samsung de estos días. Incluso buscando más transparencia. Exacto. La reestructuración que hay en la industria automotriz, por ejemplo. En la industria petrolera, por ejemplo. Para que usted vea que esto ocurre con frecuencia en el mundo capitalista. Se reestructura. La reestructuración que hubo en el sistema financiero de los Estados Unidos en el 2008. Que costó 700.000 millones. ¿Qué es lo que ha desembocado en esto? Claro. Entonces, todas estas cosas hay que mirarlas en ese contexto. Yo creo que debemos, primero, le prometo que durante los próximos, porque todavía la información, y no va a estar en estos días toda la información, cuando estamos dándole seguimiento y nosotros aquí le vamos a tener informado de lo que está ocurriendo. Por el momento, le reitero,
Esto forma parte de acuerdos globales a los que han llegado compañías en Brasil, con el gobierno brasileño y con otros gobiernos, que les permiten, una vez que firmen el acuerdo, continuar en el negocio de construcción y licitar en los diferentes países y reestructurarse, eso sí, sobre nuevas bases y sobre una supervisión para buscar mayor transparencia en el manejo de los negocios internacionales. Transparencia que nosotros les exigimos a todas las compañías. A todas las compañías. No solamente a estas, a las nacionales e internacionales que se manejan con transparencia en el marco de la ley y la Constitución. Eso es lo que está pasando allí. Y por último, yo creo que se ha ordenado un poco esta distribución de jamones pero yo creo, Fernando, que la mejor contribución que podemos hacer a la Navidad, un año nuevo, es tomar en serio la palabra del presidente de buscar un diálogo nacional. Pero el primero que la tiene que tomar en serio es él. Y después los demás, porque él es el líder de este país. Él es el presidente, el líder formal de este país. Y tiene que impulsar ese diálogo para evitar una catástrofe que se avecina. No nos engañemos en esto. Es muy fácil emitir criterios irresponsablemente, pero quien tiene la responsabilidad de emitir políticas responsablemente es quien gobierna. Entonces, creo que el hecho de ayer, esta manifestación de ayer, demostró un alto nivel de madurez en este país. Ese nivel de madurez es el que debe utilizar el presidente para impulsar acuerdos nacionales, no para no investigar, no, acuerdos para blindar nuestra economía y que permitan que la justicia funcione, al margen de las presiones políticas o investigativas que dirigidas a perseguir individualidades. Vamos a proteger la nación de los riesgos que tiene, vamos a fortalecer la institución primero y después vamos a la fiesta de la confrontación política. ¿Te parece? Hombre, así debe ser el orden de las cosas.